La guerra es tal vez la experiencia más extrema a la que se puede someter al ser humano. No existen relatos, partes militares ni estadísticas capaces de transmitir lo que se siente en el campo de batalla, rodeado de heridos, moribundos y cadáveres. La crueldad es la esencia misma de la guerra, donde cualquier desventaja del enemigo, sea física, numérica, logística o psicológica, es aprovechada para aniquilarlo, sin respetar en la mayoría de los casos ciertos códigos de honor, generalmente impuestos por quienes nunca estuvieron bajo fuego. Aunque a comienzos del siglo XIX la violencia era algo cotidiano, el nivel de brutalidad de los combates cuerpo a cuerpo superaba todo lo imaginable, y la medicina de la época poco podía hacer por los heridos, a los que generalmente se degollaba para evitarles más sufrimiento. Era frecuente que los combatientes tuvieran amigos, vecinos o parientes entre los enemigos, e incluso que cambiaran de bando durante la batalla, sobre todo en el caso de las tropas no profesionales. Militares, civiles, religiosos, mujeres, niños y ancianos se vieron involucrados en ellas, ya fuera participando como protagonistas del fragor de los combates o, como se dice en nuestros tiempos, como víctimas colaterales de los mismos. Desde que en febrero de 1811 José Artigas adhiriera al movimiento juntista de Mayo de Buenos Aires, hasta que se internara en Paraguay el 5 de septiembre de 1820, las tropas artiguistas libraron decenas de batallas, con distinta suerte. Los historiadores y escritores Juan Carlos Luzuriaga y Marcelo Díaz Busquiazo investigaron profundamente, apoyados en archivos y una extensa bibliografía, los combates que se llevaron a cabo tanto por tierra como por mar durante ese periodo. Las batallas de Artigas, además de ser un minucioso compendio de tácticas y estrategias, características de ambos bandos, descripción de uniformes y divisas, aporta datos biográficos de los protagonistas y nos acerca al horror de la guerra, donde no se mata por valor, sino por miedo a la muerte. Marcelo, buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros en esta mañana a propósito de este libro que yo decía es atrapante, y lo hablábamos con los compañeros por todo lo que tiene y porque uno al principio puede pensar que se trata de Artigas y no es solo Artigas. La propia Ana Ribeiro lo decía, hay otros protagonistas, se habla de la guerra, se habla de los conflictos, la formación militar, cómo se los reclutaba, cómo eran las armas. Pero cuéntenos un poco ustedes, ¿por qué deciden sacar este libro y cuál es el objetivo? Bueno, primero, no les obliga a agradecerles otra vez de recibirnos en vuestra casa, que para nosotros es un gran honor. Y también, bueno, a la editorial, a Cruz del Sur y a Torre del Vigía, a Tradinco, y en especial también a Ana Ribeiro, que nos hizo ese gran prólogo. Y bueno, contar un poco lo que es las batallas de Artigas, donde justamente, como decías tú, el personaje central no es Artigas, sino es la guerra. La guerra y todo lo que ella también en este caso tiene, que es importante saberlo y explicarlo también para que sea común. Mucho se ha hablado de Artigas en diferentes aspectos, el económico, el Artigas estratega, el social, el político. Y el militar es un dato que nunca falta en todos los relatos, en la escuela, en los que nos han enseñado sobre la campaña artiguista, pero en profundidad, ¿cuánto sabemos? ¿Cuánto cometemos errores hablando del tema militar? Y bueno, con Juan Carlos lo que queremos presentar es justamente ese relato depurado, didáctico, con muchos grisados, le decimos nosotros, que son cortes en la lectura, con muchas gráficas. Bueno, explicar un poco lo que es estas batallas. ¿Cómo eran las batallas en ese momento? ¿Cómo se combatía en esa época? Que recordemos, vamos de 1811 a 1820. Sí, todo el periodo público de Artigas es prácticamente un periodo militar. Él desarrolla una actividad militar. Quiero remarcar que nosotros generalmente tenemos presente la batalla de las Piedras y con suerte Guayabos. Pero después, la parte más dura y más en que Artigas demuestra más su estrategia, digamos, es la campaña contra Portugal entre 1816 y 1820 y la guerra contra Buenos Aires, contra los unitarios. Se combatía como se combate hoy. El combatiente va con miedo, con pánico, olvidando
muchas veces las instrucciones, porque una cosa es la teoría y estar tomando un café y haciendo una estrategia, y otra cosa es estar jugando en el lugar, ¿no? Como un partido de fútbol, disculpando el ejemplo. Una cosa es nosotros mirando el partido de la tribuna y otra, o desde nuestra casa, y otra es la guerra en su realidad. En la guerra, cuando un ejército está en campaña, no hay sábado, ni domingo, ni feriados, ¿no? Una cosa que uno tendría que pensarlo. No hay mañana, no hay noche. Los ejércitos se desplazan y normalmente la vida militar es dura, es exigente comparado con la vida civil. Cuando un ejército está en campaña, bueno, es como una especie de gente sin casa que se va moviendo en el terreno, ¿no? Eso es muy duro. Y el momento del combate también, porque ahí surgen todos los miedos del individuo, de cómo enfrentar al enemigo. Si es un oficial, si va a estar a la altura de las circunstancias, va a poder mandar a sus hombres o va a retroceder. No es fácil. Es bastante más complejo de lo que nos mostraban las viejas películas de Hollywood. Artigas tenía ejércitos no profesionales. ¿Se podía aplicar estrategia? ¿Cómo se aplicaba? ¿Cómo era ese reclutamiento? ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Qué armas utilizaban? Marcelo. Sí, Artigas hizo en su tiempo más de lo que pudo con el material que tenía. El material humano era muy bueno, ¿por qué? Porque acá, en nuestro territorio, estábamos acostumbrados a combatir. Recordemos que si vemos lo que era la banda oriental en ese momento, era un gran campo de batalla, de conflictos contra los españoles, o contra los regentistas en este caso, contra los portugueses, contra los ingleses unos años antes, 1806, 1807. Y Artigas va a poder tener dentro de sus filas algunos soldados profesionales que venían de Buenos Aires también, de la apostadero de Montevideo, de los que quedaron también y se pasan al bando artiguista, y también las milicias, aquellos ciudadanos que ante un enfrentamiento bélico actuaban como soldados. Pero también al primer disparo podían actuar con valor o podían retroceder. Y a veces el valor es contagioso, como el temor también en el campo de batalla. Y a veces es bueno para situarnos cuando hablamos de la guerra, cómo hay características en los lugares. Por ejemplo, acá estamos en la zona del Cordón. Tenemos un testigo de más de 200 años que está en lo que es la iglesia del Cordón, sobre 18 de julio. Sí. Hay un cruceiro, si uno mira la iglesia de frente a la derecha, que es de 1800, donado por la colectividad de gallega, por los hermanos Fernández. Bueno, y eso le daba el nombre a la zona. Era la zona del Cristo o del Santo Cristo, donde muchos relatos, de hecho en invasiones inglesas hubo un combate importante, y son esos testigos mudos que tenemos, que convivimos con ellos y a veces no tenemos la real dimensión de dónde estamos parados. Por eso es bueno saber dónde pisamos, cómo es el entorno, cómo es el terreno. Siempre decimos que el terreno manda. Estamos en una zona acá en el Cordón de grandes combates, grandes batallas, puntualmente en el periodo previo, 1807, durante lo que es el asalto inglés a Montevideo, donde también se desempeña Artigas, y a lo largo de la historia. O sea que nos rodea la historia. ¿Cuánto conocemos de esos lugares o cuántos conocemos de lo que es realmente la práctica? Y muchas veces se nos plantean los relatos románticos, como por ejemplo siempre hablamos del éxodo del pueblo oriental. Sí. El pueblo oriental siguiendo a su caudillo, el que le brindaba seguridad. Si lo analizamos, le sacamos el tinte romántico y lo analizamos desde el punto de vista militar, estamos hablando de guerra de recursos, política de tierra arrasada. Me voy con quien me brinda seguridad, sea Artigas o sea los portugueses, quien fuera en el momento. Yo tengo que defender a mi familia. Si me quedo en el lugar, las fuerzas van a utilizar esos recursos, o sea, mi ganado, todos los elementos, y se lo van a llevar. Si yo me voy con una fuerza que me da un abrigo, que me da una seguridad, me puedo ir con mi familia, me puedo ir con mi vaca y puedo estar seguro. Y recordemos que cuando comienza el éxodo, los portugueses ya habían iniciado la invasión en 1811, la primera invasión que cruza desde la frontera y llega hasta Paysandú. O sea que no era un área seguro lo que era la banda oriental. Y a veces perdemos esa dimensión porque no hablamos prácticamente de lo que era el enfrentamiento, no solo de las fuerzas de Artigas, en este caso, apoyados a la Junta de Mayo, contra los regentistas españoles. Acá no hablamos de orientales y españoles, ¿por qué? Que es bueno tenerlo en claro.
durante estas batallas, y durante 1811 primordialmente, no se pelean los orientales con los españoles. Se pelean por quién va a representar a la autoridad, a Fernando VII, que estaba preso por las tropas de Napoleón. Por eso cuando Artigas vence la batalla de las Piedras, ¿qué dice? No dice viva la independencia y vivan los orientales. Dice viva nuestro rey, viva Fernando VII. ¿Por qué? Porque la representación se la va a dar la Junta de Mayo de Buenos Aires. Luego, como siempre los procesos son muy dinámicos y muy cambiantes en la guerra, los orientales van a entrar en guerra con el directorio porteño. Van a estar en guerra con los españoles y en guerra con los portugueses. Vamos a tener una guerra total en un territorio que es el territorio oriental y donde van a empezar a desarrollarse las estrategias. Y siempre decimos que la guerra no es un deporte. Cuando hablamos del deporte y es un partido a muerte, no. La guerra es algo cruel, es algo salvaje. Pero también a veces hacemos comparaciones. Un club de fútbol donde tiene sus estrategias por la parte dirigencial. Sus tácticas. Claro, que va a llevar a poner un cuerpo de directores técnicos donde van a generar la estrategia, el 4-3-3, por ejemplo, donde van a estar los jugadores y van a saber emplearse, si atacamos, si defendemos. Y eso es lo que pasa en el terreno cuando hablamos de estrategia, táctica, técnica, cuando hablamos de batallas, de combates, las diferencias. Bueno, todo eso lo marcamos de manera didáctica en el libro. ¿Por qué? Porque está orientado a que los profesores, los maestros, las personas que se interesen por el tema puedan hablar de las batallas de Artigas y tener recursos para hablar de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de un cañón, de un obús, de un mortero, las diferencias, cómo atacaba la caballería, aquel famoso movimiento envolvente de las piedras, ¿de qué me están hablando? Bueno, acá lo explicamos con dibujos, muy sencillo, para que sea una lectura amena y cortadas con esas pequeñas anécdotas. También, por ejemplo, tratamos el tema de la mujer en guerra, que es importante, y no solo, como decíamos, la guerra desde el punto de vista terrestre, sino la parte naval. Sí, la idea que tuvimos es verlo en forma global, ¿no? Pensando Artigas como estratega, no solo en la campaña terrestre, sino en la campaña naval, que lleva adelante en las costas del Río de la Plata, en el río Paraná, en el río Uruguay y en el Atlántico con los corsarios. Nos parece importante encararlo en conjunto y nosotros, este fenómeno de la guerra afecta a todos, ¿no? Acá, a más de 200 años, no vamos a hablar ni de buenos ni malos. Todos son habitantes de este territorio que tenían sus ideas políticas. Y afectó a todos, o sea, también todos. pinta una sociedad, cómo era la sociedad en ese momento. Sí, ¿Qué pasaba? y hay un gran olvidado en general en los conflictos que es la mujer. Porque la mujer es al mismo tiempo madre, esposa, hija, hermana, etcétera, ¿no? Tiene toda esa realidad y está detrás del conflicto. No necesariamente va a combatir, podrá haber algún caso, pero sí siempre va a ser afectada por la guerra. Y nosotros tratamos de, en algunas pinceladas, marcar esa presencia, digamos, de la mujer en la guerra. Y además trabajamos con 32 páginas a color, con armamentos, mapas. Tenemos 2 mapas de 2 campañas que, si bien no son de Artigas, suceden en nuestro territorio. Me refiero a la batalla del Cerrito, otro que está en el paisaje, ¿no? Y nada más y nada menos que la... Acá está le busqué la del Cerrito porque estaba hablando justo Ahí de esa. está. Estoy justo ahí, miren, ahí la pueden ver. Y hay más también. Puede seguir, yo voy ilustrando lo que usted va contando. Y también otra batalla decisiva, que es la batalla naval del Buceo, frente a nuestras costas, que determinó la caída del apostadero de la Real Armada, la derrota naval realista, a órdenes, la flota patriota, a órdenes del almirante Brown, ¿no? Tenemos ahí un mapa a color que demuestra ese combate decisivo, ¿no? O sea, porque todos los recursos venían por mar a la ciudad sitiada y al caer el poder naval, Montevideo debe rendirse, ¿no? Ustedes hablaban también de, bueno, interesantísimo ese capítulo, esas pinceladas, como decía usted, de la mujer, ¿no? Porque
cuando se nos habla, y se nos ha hablado en la escuela, en el liceo, también los que tuvimos historia en la universidad, y se habla de Artigas, se habla del combate, jamás se nombra a las mujeres. O sea, sí se puede hablar de un poco la sociedad, qué pasaba en la época, pero también es poner en un lugar que tuvo de importancia y de relevancia en este momento tan particular de nuestra historia, que también han sido y son historia. Son historia, sí. Ahí nosotros recogimos, por ejemplo, un poema, unas letras de las mujeres del Montevideo sitiado, o se supone de las mujeres del Montevideo sitiado, en que le reprochan a los hombres no alistarse a combatir, ¿no? Lo dicen en un tono muy jocoso, pero le dicen, no, pero nosotros, si ustedes no tienen el valor, nosotras, díganos que nosotros salimos a combatir. Y además, dentro de lo horrible de la guerra, recogimos alguna otra anécdota, como es el caso de una Celeste Flow, una señora, una dama que venía en un buque portugués, y un corsario artiguista lo detiene. Lo detiene. Se lleva toda la mercancía del barco, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer el corsario. Pero el comandante corsario le permite a la señora, para que vuelva sana y salva, seguir con el barco, con los pasajeros. La gentileza de un caballero de la época, porque también estaban esos códigos, ¿no? Juan Carlos, Marcelo, felicitaciones por el trabajo que han hecho. Gracias por esta, yo la llamaría clase magistral de historia para nosotros, para todos los que están en su casa. Ustedes lo decían, para docentes, para alumnos, para aquellos que se interesen y quieran acercarse. Realmente es muy amigable en el sentido de que usted lo va leyendo y se va encontrando con dibujos, con mapas, con croquis, con estrategias, con tácticas, con historia pura. Un trabajo de Juan Carlos Luzuriaga, Marcelo Díaz Busquiazo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a y ustedes. felicitaciones a quienes lo tenían anotado por acá, para agradecer también al diseño y las ilustraciones. Eduardo Subía hizo las ilustraciones. Ahí está. Y Augusto y Susi, dije bien, del diseño. Ahí está. También le mandamos un beso, que son parte importantísima de este libro. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Ahora es momento de irnos al móvil con Vero Chevalier. ¿Seguirá de picnic? No lo sabemos. Vamos.